El cine es una producción cultural que te permite vivir experiencias. No reproduce experiencias comunes ni aquellas con las que estás usualmente en contacto, sino experiencias que no están en tu vida cotidiana. El cine te hace vivirlas e imaginar nuevos mundos. Las experiencias las definimos por lo regular como un conjunto de conocimientos adquiridos en el curso de nuestra vida, y nos permiten aprender, acumular y heredar saberes. Esto es lo que se conoce como la experiencia simbólica, pero esta inicia en una experiencia previa, que es la experiencia corporal. El cuerpo es nuestro principal medio para vivir el mundo y experimentarlo. Lo sentimos y eso también construye saberes. El cine entonces se dirige a nuestros sentidos y se vuelve para nosotros y nosotras una experiencia corporal y sensorial. Su visualidad, sonoridad y objetos que ahí vemos en la imagen son parte de esa sensorialidad, que nos coloca en la experiencia de la película. We were lucky to get out of those escape rooms alive. I need to know that the criminals who killed the 4 people in front of me are held accountable. We need to stop them. I'm in. Escape Room, Reto Mortal, es una película de esa magnitud. Te pone en el centro del peligro, te hace vivir o experimentar una aventura desconocida. Esta es una secuela de la película de 2019 que se llamó Escape Room, Sin Salida, y recaudó más de 155 millones de dólares en el mundo, teniendo como presupuesto 9 millones de dólares. Entonces era obvio, por la cantidad de dinero que recaudó, que habría una secuela. La primera fue dirigida por Adam Robitel, quien vuelve a la dirección, de la secuela, en la que dos sobrevivientes de la primera parte desean exponer a la empresa que secuestra a gente para hacerla pasar por unos laberintos muy sofisticados en una especie de experimento para analizar los límites del humano ante su inminente final. Pero también es un negocio porque la empresa arma todos estos escenarios para meter a gente y ofrecerlos como espectáculo para unos clientes que quieren verlos resolver el laberinto y apuestan sobre quiénes sobrevivirán y quiénes morirán. Do you hear that? Welcome to Minos Escape Rooms. It's happening again. You guys have played the game before? So what is this? Like a tournament of champions? Entonces, en esta segunda parte, los protagonistas que quieren exponer a la empresa quedan atrapados nuevamente en un laberinto junto con un grupo de sobrevivientes de otras experiencias que la misma empresa ha construido. Entre ellos se dan cuenta que ya han vivido esa situación y por tanto señalan en alguna escena lo obvio que se trata de un torneo de campeones. El primer referente para esta película es Juego del Miedo. Creo que todos y todas estamos muy familiarizados con estas películas de torture porn que someten a las personas a juegos para conservar la vida. Es la experiencia cinematográfica más cercana que tenemos a esta premisa. Pero en realidad Escape Room está basado en estas experiencias de cuartos de escape que ahora son populares y que se tratan de juegos inmersivos que crearon tendencia en Asia y Europa y que ahora ya están en México también, en Estados Unidos por supuesto, y son una experiencia cercana a las casas de terror, pero aquí los jugadores tienen un papel activo en la narrativa que se forma. Es decir, no eres solo espectador o espectadora, sino que debes interactuar con el cuarto, con tus compañeros de equipo y resolver el acertijo para avanzar. Así pues, eres el protagonista de una historia, de una aventura que no es tuya y que no vives en la cotidianidad. Ese es el carácter actual del entretenimiento, es decir, ser inmersivo. Pero el cine siempre ha sido así, siempre ha tenido esa característica. This is way bigger than last time. Take a picture. Get the clue. This looks just like the lighthouse on the postcard. Considero que hay al menos tres maneras de experimentar y analizar Escape Room. La primera es en cuanto a la rutina espectatorial.
Les decía hace un momento que el cine siempre ha sido inmersivo y esto en los estudios de cine tiene base en los análisis de de semiótica cognitiva y de rutinas espectatoriales. Déjenme contarles que hay un autor popular entre quienes estudian géneros cinematográficos que se llama Rick Allman y tiene un libro que precisamente se llama Los géneros cinematográficos. Ahí habla de una relación pragmática que los espectadores y espectadoras tenemos con la película. Entonces, esta relación consiste en lo que él llama una rutina espectatorial. Es decir, nosotros hacemos un contrato de ficción, él no utiliza esa palabra, pero vaya, lo pongo aquí dentro del análisis, hacemos como que un pacto de ficción con la película. Y entonces nosotros vamos recorriendo la narración a la par que los personajes. Entonces, las decisiones que ellos o ellas tomen, las van tomando junto con nosotros. Entonces, eso hace que nos adentremos en el mundo de los personajes. Por tanto, cualquier decisión que ellos o ellas tomen, sean ya sea ladrones, asesinos o cualquier personaje que se vea envuelto en una situación de, bueno, cualquier situación, como en este caso que es escapar de unos cuartos que tienen trampas mortales. Entonces esas decisiones las vamos tomando junto con ellos y ellas. E incluso si el personaje o el héroe es un antihéroe, como les decía, por ejemplo, un asaltante, nosotros tendemos a perdonarle todas las decisiones y las actitudes malas que este personaje tome o que hiera a las personas, etcétera, porque nos estamos identificando con él gracias a que estamos recorriendo la narración junto con ese personaje. Entonces somos él o somos ella. Además, de acuerdo con Rick Allman, cuando vemos una película tenemos expectativas acerca de lo que va a pasar. Esto es una cuestión que ya se ha discutido acerca de que el público, bueno, los espectadores, conocemos las pautas con las que operan las películas o más bien las convenciones con las que operan las películas. Entonces sabemos que en algún momento habrá alguna resolución que ya no será contracultural, es decir, que todo se va a restablecer al orden simbólico cotidiano, por así decirlo. ¿Bien? Creo que esto explica mucho el cómo es que uno como espectador puede involucrarse en una película como Escape Room. Su premisa es muy sencilla y el desarrollo de la película es ver cómo este grupo de sobrevivientes avanza de un cuarto a otro. Cada escenario es, valga la redundancia, es un escenario diferente donde tienen que buscar pruebas, en este caso la mayoría son numéricas, para descubrir la salida y avanzar hacia el cuarto. También vendiéndose como película de terror, ya sabemos que habrá muertes, entonces no voy a spoilearles cómo suceden, creo que sabemos que que personajes morirán, pero en cada cuarto van resolviendo pistas y por lo regular hay alguien que se sacrifica para que los demás puedan avanzar. Y en eso consisten estas trampas mortales, en ver quién es más listo para resolver el acertijo y avanzar. Es decir, creo que la inmersión está en seguir el camino narrativo junto con estos personajes. Y tú ves las pistas igual que ellos, entonces cuando en una secuencia introductoria, que tendrá mucho que ver con la secuencia final, que no voy a spoilear, pero ahí una mujer que está encerrada en un cuarto de vapor, este cuarto se convierte en una trampa. Entonces, ahí están los elementos que ella empieza a buscar para salir de ahí. Y yo, por supuesto, empecé a gritar a la pantalla diciendo, haz esto, toma este objeto y pégalo a la puerta. Así. Y eso hacía constantemente con todos los escenarios que veía en la película. Entonces, esto no es nuevo. Yo creo que ustedes, si recuerdan sus experiencias con películas pasadas de cualquier índole, creo que les ha sucedido que le gritan a la pantalla y cuestionan la pantalla y no, dicen no te muevas, corre, eres un estúpido, porque ahí, es decir, uno le habla a la pantalla como si de verdad los personajes nos fueran a escuchar, pero es que nosotros somos los personajes. Desde esta perspectiva de las rutinas espectatoriales, siempre estamos avanzando con ellos y esa es una manera de que nosotros nos sumerjamos en no sé si estuvo bien dicho, perdón, pero bueno, es una manera de adentrarnos en el mundo de la película. I don't understand. We're still in the game. Oh, no.
También me gustaría destacar nuevamente el diseño de producción. Eh, pues yo he estado leyendo últimamente sobre este ámbito del cine que es importante porque es lo que crea los objetos que estamos viendo en la imagen y que son parte de la experiencia sensorial. No quiere decir que la propia cámara como objeto técnico y la luz que registra las imágenes y el efecto que tiene sobre nuestra visión no sean parte de esta experiencia sensorial, porque lo son. Pero también el diseño de producción es parte de esta materialidad del cine que te hace experimentar el sonido, los objetos. Cuando, por ejemplo, en una secuencia hay láseres, esto se vio en el tráiler, por supuesto, hay láseres que cortan el cuerpo de las personas. Entonces tú puedes sentir porque lo puedes imaginar también cómo te hieren a ti, porque estás caminando junto con los personajes. Pero sí debo decir también que como experiencia sensorial se queda un poquito abajo, es decir, está más preocupada la película por elaborar estos escenarios como trampas mortales y que uno empieza a resolver los acertijos junto con los personajes. Entonces la experiencia corporal en cuanto al sonido se olvida un poco porque, por ejemplo, no te ponen en la perspectiva de un personaje. Entonces, en ese sentido, sí es inmersiva, pero es inmersiva por esta cuestión de la narración. Aquí creo que sí es importante ir siguiendo el hilo de los laberintos que van atravesando cada uno de los personajes, y eso te lleva de la mano, te lleva hacia adelante y es lo que te emociona finalmente. Tomar decisiones junto con los personajes, resolver el acertijo junto con ellos, y eso hace que la película sea entretenida. ¿Bien? Por supuesto, para quienes les guste el análisis del discurso y la crítica de cine, que creo son dos ámbitos que van pegados, pues sí hay también un discurso sobre el voyerismo. Finalmente, esta empresa pues elabora los laberintos para gente que paga por ver, es decir, que paga por ver a la gente morir finalmente y apuestan por quién sobrevivirá. E incluso desde la primera parte se da un argumento de que este negocio está emulando el circo romano. Aluden a esta característica de morbo que tienen las audiencias por los espectáculos sangrientos. Entonces presentan a los escape rooms como una forma moderna de montar un espectáculo acerca de la muerte y que la gente pague por él. Entonces apela mucho al voyerismo de las personas y creo que esta expresión que acabo de usar, pagar por ver, es, no sé, poética, metafórica, no sé, ustedes díganme, porque justo nosotros también cuando vamos al cine pagamos por ver. Ajá, pagamos en este caso por ver a un grupo de sobrevivientes experimentar una serie de trampas mortales y estamos a la expectativa de ver quién muere y cómo muere, porque siento que en las películas de terror es bien importante el cómo se dan las muertes. Eso es lo que también nos emociona, nos aterra, a algunos les da placer, ya cada quien vivirá su propia experiencia. Pero como siempre yo digo, no es solo ver la representación de la muerte, pagar por ver una representación. Yo más bien pienso que íbamos al cine y pagamos por sentir una experiencia distinta a la que siempre, a la que no estamos acostumbrados, ¿vale? Una experiencia que no vivimos cotidianamente. De eso se trata el cine, de eso se trata también mucho el entretenimiento, ya si piensas en el teatro, en los juegos mecánicos, en estas experiencias inmersivas de casas de terror, de escape rooms, pues consisten en eso, en brindarte experiencias que normalmente no vives. Y en ese sentido, creo que estas claves son muy buenas para ver escape room con otros ojos, más allá del entretenimiento, más allá de si es buena o mala, porque eso lo decidirán ustedes. Creo que sí es importante pensar en cómo la película te hace sumergirte en su mundo. Gracias por detenerte en este video. Yo soy Bloody Eric y si quieres que hable de alguna película en específico, de algún subgénero, de algún tema del cine de terror, pues déjamelo aquí en los comentarios y por supuesto que preparo el video para que podamos juntos y juntas armar discusión. Síganme en mis redes por acá y nos vemos en el próximo video. Gracias.